¿Alguna vez te has preguntado si esa relación que parece ser la ideal es realmente lo que el universo, la vida o incluso tu camino espiritual ha trazado para ti? A veces todo parece encajar perfectamente. Los momentos de alegría, las mariposas en el estómago y esa sensación de que finalmente encontraste a la persona adecuada. Sin embargo, en algún lugar dentro de ti, algo parece no estar alineado. Es como si una voz interior, tal vez tu intuición, estuviera tratando de advertirte sobre algo que aún no puedes entender completamente. ¿Qué pasaría si te dijera que, aunque queramos mucho que una relación funcione, y a pesar de que parezca que estamos con la persona ideal en el momento adecuado, el universo podría tener un camino diferente planificado para ti? Hoy vamos a profundizar en un tema delicado pero fundamental que podría cambiar completamente tu visión sobre las relaciones. Antes que nada, quiero dejar algo muy claro. El objetivo de esta conversación no es desanimar tus sueños de encontrar el amor verdadero. Todo lo contrario, mi deseo es ayudarte a comprender e identificar las señales que el universo, o incluso tu propia esencia, nos envía cuando una relación no está en sintonía con lo que realmente contribuye a nuestra evolución espiritual. Una de las primeras señales a las que debes prestar atención es tu paz interior. ¿Cómo te sientes realmente al lado de esa persona? No me refiero a la emoción inicial o las mariposas en el estómago, sino a esa paz profunda, esa certeza de que, pase lo que pase, todo estará bien. Si, en cambio, sientes una inquietud que no puedes explicar, una opresión en el pecho o incluso un malestar persistente, aunque externamente todo parezca estar perfecto, puede ser una señal de que tu conexión espiritual está tratando de avisarte sobre algo importante. Por ejemplo, imagina estar en una relación donde, a pesar de que la persona sea cariñosa, atenta y te diga que te ama, te sientes constantemente ansioso o inseguro. Esa paz que deberías experimentar simplemente no aparece. Esto puede ser un fuerte indicativo de que algo no está en armonía y que, tal vez, esa relación te está alejando de tu verdadera paz interior, de aquello que realmente trae equilibrio a tu camino espiritual. Otra señal crucial es evaluar si tus valores están en sintonía con los de la persona con la que estás. Los valores son esas creencias profundas que guían tu vida y definen quién eres. Si hay diferencias fundamentales en estos valores, esto puede generar grandes conflictos más adelante. Piensa en construir una casa con alguien que tiene una visión completamente opuesta a la tuya sobre cómo debería ser. Al principio puede haber intentos de concesión, pero con el tiempo esas diferencias pueden convertirse en fuentes de fricciones constantes. Y aquí llegamos a un punto fundamental, la forma en que te tratas a ti mismo y cómo permites que el otro te trate. Muchas veces, la manera en que alguien te trata es un reflejo directo de cómo te ves internamente. Si constantemente te desvalorizas, priorizas las necesidades de los demás en detrimento de las tuyas, o permites que tu bienestar sea sacrificado, esto puede reflejarse en una relación donde la otra persona tampoco te valora como realmente lo mereces. Si esta conexión te causa sufrimiento, puede ser una señal de que es hora de mirar hacia adentro y reflexionar sobre tu estado emocional. ¿Te has estado cuidando bien a ti mismo, a tu autoestima y a tu sentido de valor personal? A menudo, atraemos a nuestras vidas personas que reflejan la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y es importante preguntarse, ¿cuáles son los frutos de esta relación? ¿Qué ha traído a tu vida? ¿Te está acercando a tu esencia espiritual y fortaleciendo tu conexión con el universo? ¿O te está alejando de ello? ¿Te ha convertido en una persona más equilibrada, más amorosa, más en sintonía con tu propósito de vida o ha generado más conflictos e inseguridades?
Si lo que has estado cosechando son más sufrimientos que crecimiento, más dudas que claridad, esto puede ser una señal de que esa relación no está en el camino correcto para ti. Otro punto fundamental es observar cómo esta relación impacta tu camino espiritual y tu bienestar emocional. Pregúntate a ti mismo, ¿esta persona te incentiva a evolucionar espiritualmente y a buscar más de aquello en lo que crees? ¿O te encuentras frecuentemente teniendo que elegir entre tu crecimiento espiritual y agradar a tu pareja? Una relación sana debe motivarte a seguir tu propósito, a crecer como ser espiritual y no desviarte de ese camino. La práctica de la meditación o la oración puede ser una poderosa fuente de claridad. ¿Cuántas veces te has dedicado a meditar o rezar sinceramente sobre esta relación? ¿Y cómo te sentiste después de esos momentos? ¿Experimentaste paz, claridad y una sensación de dirección, o la confusión y la angustia solo aumentaron? Sí, incluso después de buscar esa conexión de manera recurrente, sigues sintiéndote perdido o sin paz. Esto puede ser una señal evidente de que algo no está en armonía con lo que es mejor para tu camino. En este momento, también es esencial reflexionar sobre cómo te estás cuidando emocionalmente. Si la relación ha causado más dolor que alegría, es importante hacer una pausa para la introspección. Muchas veces, el dolor que experimentamos en una relación no se refiere solo al otro, sino que revela heridas internas que necesitamos sanar. Lo que sientes puede ser una invitación a mirar hacia adentro y trabajar en tu propio proceso de sanación y autodescubrimiento. Además, es fundamental no ignorar los consejos de personas con más experiencia en la espiritualidad o en la vida. Si personas sabias a tu alrededor han expresado preocupaciones sobre tu relación, vale la pena escuchar atentamente. Muchas veces, ellos pueden percibir aspectos que tú, inmerso en las emociones, tal vez no estés viendo con claridad. Otro aspecto crucial es reflexionar sobre el propósito de tu vida. ¿Esta relación te está ayudando a seguir hacia tus metas o te ha alejado de ellas? Una relación sana debe impulsarte, alentándote a buscar tus sueños y metas y no apartarte de ese camino. Piensa, por ejemplo, si tenías un sueño u objetivo antes de iniciar esta relación y de repente te diste cuenta de que lo dejaste de lado. Esto puede ser un fuerte indicativo de que esta relación no está en armonía con lo que realmente es mejor para ti y para tu crecimiento. Y si aún te sientes indeciso sobre qué camino tomar, recuerda confiar en Dios, en el universo o en la espiritualidad. A veces el fin de una relación no ocurre porque la persona sea mala, sino porque algo mejor está reservado para ti. Puede ser difícil aceptar esto en el momento, pero confiar en el flujo de la vida significa estar dispuesto a renunciar a lo que creemos que queremos para recibir lo que realmente necesitamos. Es en este acto de entrega que encontramos la verdadera dirección y propósito. Finalmente, recuerda el amor incondicional que siempre está a tu disposición, ya sea que venga de Dios, de la vida o del universo. Cuando realmente comprendes esta verdad, lo transforma todo, cambia la forma en que te ves a ti mismo, cómo te relacionas con los demás y cómo lidias con los rechazos o decepciones. Ese amor incondicional es una fuerza que te sostiene, guiándote a vivir en armonía con lo que realmente es mejor para ti. Si este tema te ha tocado de alguna manera o te has identificado con algo de lo que hemos abordado aquí, quiero animarte a compartir este mensaje. Si estás viviendo una situación similar o conoces a alguien que lo esté, deja tu comentario o comparte tus pensamientos. Todos estamos juntos en este camino, en busca de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo video.